¿Qué tal, amigas, amigos de Capital 21? Bienvenidos a una emisión más de Conversando en el 21. Entre el año 2000 y 2018, con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en materia de ciencia y tecnología, el Estado mexicano renunció a la aplicación de una política que velará por el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y la innovación. En teoría, estos gobiernos plantearon que incrementarían el gasto privado en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Promoverían la gestión tecnológica en las empresas. Estimularían la incorporación de personal científico-tecnológico e impulsarían la creación de centros de servicio tecnológico. Sin embargo, en los hechos, la política de los gobiernos priistas y panistas se orientó a vincular centros de investigación científica públicos para beneficio de empresas del sector privado. Ocupar financiamiento público a través de fideicomisos y transferencias financieras a privados. Otorgar becas y financiamiento de posgrado a instituciones privadas y generar actividades científicas y tecnológicas, pero enfocadas al desarrollo de actividades comerciales. Entre 2000 y 2004, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología y la reforma en materia establecieron la obligación del Estado mexicano de alcanzar el equivalente al 1% del Producto Interno Bruto en el gasto de investigación científica y desarrollo experimental. Sin embargo, este propósito no se logró. El gasto nacional en ciencia y tecnología no superó el 0.49% del Producto Interno Bruto. Años después, y de acuerdo con datos del INEGI de 2013 al 2018, el gasto en investigación científica y desarrollo experimental cayó de 0.43% a 0.31% del Producto Interno Bruto. De 2001 a 2018, entonces CONACYT transfirió a empresas privadas el 42% de sus recursos, es decir, más de 45,000 millones de pesos fueron destinados a privados bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Las empresas beneficiadas, en su mayoría nacionales y transnacionales, no tenían base de ciencia y tecnología. Además, no requerían el apoyo del Estado porque, por sí mismas, tenían la capacidad de invertir en actividades de este rubro. Entre 2002 y 2018, bajo el amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, se crearon 91 fideicomisos, cuya operación destacó por su opacidad y condiciones desfavorables para la Administración Pública Federal. Ante este panorama en materia de ciencia y tecnología, el 13 de diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la nueva Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, con la que se da un radical giro a la política aplicada en esta materia. Se trata de una ley aprobada por el Congreso de la Unión en abril de 2023, de carácter integral de largo plazo, plural, participativa, incluyente, interinstitucional y transversal, que tiene por objetivo impulsar el crecimiento económico del país, mejorar las condiciones laborales de la población y desarrollar fuerzas productivas para contribuir al desarrollo. Entre sus múltiples alcances destaca la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Extingue los fideicomisos y la transferencia de recursos públicos a la Tesorería de la Federación por más de 21,800 millones de pesos. Garantiza el ejercicio de derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asegura el otorgamiento de becas y de apoyos de posgrado de manera directa y sin distinción.
Refuerza el Sistema Nacional de Investigación Incluyente. Apoya la investigación en ciencia básica y de frontera. Elimina el porcentaje mínimo del 1% del Producto Interno Bruto que debía invertirse en ciencia. Regula a nivel de ley la organización y gobierno de los centros públicos de investigación y reconoce las libertades de investigación, de cátedra y de expresión. En conclusión, la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación fungirá como la herramienta más actualizada para alcanzar el desarrollo de México y el bienestar de sus habitantes. Hoy tenemos una invitada muy especial y es la doctora María Elena Álvarez Bulles, la directora del nuevo CONACYT. Muy buenas tardes, noches, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de recibirles y aquí de dirigirme pues al pueblo de México a través de esta televisora pública. Gracias a usted por hacerse un espacio en su agenda, sabemos que es muy apretado, entonces vámonos. Le quería preguntar, usted es la primera mujer y la primera persona también con una trayectoria académica en dirigir el CONACYT, pero pues me gustaría que nos contara un poquito de quién es la doctora María Elena Álvarez Bulles. Con mucho gusto. Bueno, yo me dedico a la investigación científica. Mi formación es en biología, en las ciencias de la vida, con una formación en la Facultad de Ciencias, en mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí mismo hice una maestría en ecología vegetal. Mi tesis previamente fue en cuestión de manejo de recursos, también en la zona tropical, igual que mi tesis de maestría, la tesis de licenciatura, pero ahí enfocada mucho a la etnobiología, al manejo, y tenía yo mucha inquietud de cómo implementar desde la biología mejores condiciones de vida a la vez que se promovía o se promueve la conservación de nuestros recursos. Y luego me fui a la Universidad de California en Berkeley a hacer un doctorado. Fui profundizando más en los aspectos genéticos y mi área central es la genética molecular del desarrollo desde una perspectiva de sistemas complejos, siempre manteniendo una pierna en la sociedad, con un activismo científico fuerte, la formación de la unión de científicos comprometidos con la sociedad. Creo que es pues un aspecto de mi vida académico y también de incidencia social, ambiental, muy importante, que me ha permitido tener una visión más allá de mi área específica de conocimiento. Esta motivación social siempre ha sido fundamental para mí y yo creo que tiene que ver con mi doble ascendencia. Mis padres, investigadores científicos los dos, mi padre fisiólogo, Ramón Álvarez Bulles, fundador del CIMBESTAB, y mi madre también bióloga de ciencias biológicas, pero por el lado de mi abuelo materno, pues Wenceslao Roses, traductor del Capital, filósofo, pues luchador social. Entonces esta influencia de pues el siempre tener un compromiso social y una permanente desde el ámbito que sea que estemos desarrollándonos de lucha a favor de las causas sociales, pues en mí ha sido ahora sí que vivido desde la infancia, ¿no? Entonces no podía yo escapar a esta doble ascendencia. Mis padres refugiados españoles, mis dos familias, materna y paterna, refugiados españoles, nacionalizados mexicanos, y bueno, pues con una visión muy patriótica, un gran amor a México que recibió a mi familia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es un resumen. Con ese contexto, uno entiende también por qué utiliza algunos de los términos que utiliza. Uno que llamó mucho la atención prácticamente desde el inicio de la administración es este término de la ciencia neoliberal. Generó mucho ruido. A mí me parece que se abrió un debate bastante interesante sobre la supuesta neutralidad de algunas ciencias que pues, se han planteado como supuestamente exactas y también neutrales, cuando en realidad pues, me parece que no es así. Pero cuéntenos, ¿a qué se refiere usted con esta ciencia neoliberal? Bueno, pues la ciencia neoliberal es la que se ha desarrollado propiamente en el periodo capitalista neoliberal, y el quehacer científico que depende de un campo social no puede estar ajeno al contexto social y político o de economía política del mundo, ¿no? Entonces, eso es la ciencia neoliberal y tiene rasgos muy importantes porque conforme se han ido profundizando estos modos de organizar el mundo neoliberales,
pues los grandes poderes corporativos transnacionales han ido también cooptando gran parte de los aparatos tecnocientíficos, porque lo que se hace desde las corporaciones es tecnociencia, es el instrumentalizar la ciencia a favor del máximo beneficio económico de ciertas corporaciones, a favor de intereses económicos de las mismas, a favor del lucro, y entonces se van supeditando los principios del conocimiento, que son los que deberían de guiar siempre a la ciencia de manera preponderante. Pero también para científicas como yo, que tenemos una dimensión social, como lo ha dicho el presidente, y que nos preocupa, y que tenemos convicciones sociales, y que nos preocupan pues las luchas a favor de la justicia social, socioambiental, porque hoy en día está siendo más claro que nunca que no puede haber justicia social sin cuidado ambiental y sin justicia también ambiental, pues la ciencia debe ser también puesta en un contexto ético, y debe guiarse la priorización de las investigaciones y la forma de sus aplicaciones a favor del beneficio de las mayorías, del cuidado ambiental, de lo común, vista la ciencia como un bien común de la humanidad. La ciencia a favor de la humanidad y no la humanidad supeditado a ciertos desarrollos tecnológicos a favor del lucro, que sin ética pueden inclusive volverse en contra de la propia humanidad, como las armas de destrucción masiva, son inventos tecnocientíficos de la economía de guerra, y pues eso no es lo que queremos, ¿no? Yo aprendí de mi padre, de mi abuelo, esta visión profundamente ética del quehacer cualquiera que fuese, pero sobre todo el quehacer científico, y esta responsabilidad social y ambiental en el momento de priorizar las preguntas y también dirigir, porque una cosa es el conocimiento, que al ser humano, pues, esto de que es totalmente objetivo, siempre está bajo cuestionamiento. Y generalmente los que promulgan que la ciencia debe ser neutra y es pura, son generalmente las personas más conservadoras y que aceptan el que la ciencia se utilice para lo que sea, sin un marco ético o sin un compromiso socioambiental claro, ¿no? Entonces, por eso la H en el nuevo CONACYT, que no suena, pero sí es muy preponderante y guía el sentido humanístico, el quehacer científico de este primer gobierno de la Cuarta Transformación, y esperamos que este sea ya el devenir del quehacer científico con una visión de soberanía y también de bienestar social. Entonces, esa es la ciencia neoliberal, una que fue cooptándose cada vez más desde el planteamiento de las preguntas, la priorización de las mismas y las aplicaciones de los desarrollos tecnocientíficos, fue guiándose cada vez más por intereses corporativos, en donde la comunidad científica fue poco a poco cooptándose por estos intereses. Tenemos que más del 90% de los colegas hoy tienen de una manera u otra a nivel mundial una liga directa o indirecta con intereses corporativos, y hay muchas preguntas que se han dejado de hacer y muchas aplicaciones científicas que se han dejado en segundo plano o en último plano, y sin embargo tenemos modas científicas, inclusive de las técnicas que se usan en ciencia, porque producen mucho dinero. Los equipos que se tienen que usar se vuelven muy de moda, proliferan las revistas que se dedican a publicar ese tipo de datos, y sin embargo no son siempre los enfoques que más nos ayudan a entender el mundo, sobre todo los sistemas complejos. Por ejemplo, el reduccionismo y la genómica funcional en las áreas que yo estudio, no voy a decir que no es útil, es importante, pero este enfoque reduccionista, descriptivo, que se puede generar un poco de manera pues mecánica y con lo que le llaman los americanos las tecnologías de alta intensidad y alta capacidad de producción de datos, ¿no?
es acumulación de información, pero si no tenemos marcos integrativos y una visión de los sistemas complejos y una consideración de las interacciones no lineales entre los componentes de los sistemas que subyacen las enfermedades, los desastres socioambientales como el huracán Otis, etcétera, etcétera, pues la comunidad científica va quedando desprovista de algunas herramientas y marcos conceptuales que pueden ser muy importantes para la vida, para el cuidado de la humanidad y sobre todo para que esto avance con justicia, con un acceso universal al conocimiento, que es lo que hoy mandata nuestra Constitución, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora desde CONACYT, más que seguir estas modas de la ciencia neoliberal, para decirlo de manera resumida, y de descuidar las preguntas que son pertinentes para nuestra soberanía, para el bienestar de las mayorías, estamos haciendo lo contrario. Estamos justamente, sí, promoviendo la ciencia de frontera, que se abandonó, por cierto, en el 2017 y 2018. Ese es un rasgo de la ciencia neoliberal mexicana. Grandes transferencias de recursos, más de 45,000 millones de pesos transferidos a las grandes corporaciones que ni siquiera hicieron innovación en el país, porque aumentó mucho el gasto, pero el país bajó 16 escalones en capacidad de producir resultados de innovación. Es decir, con mucho más gasto se hizo muchísimo menos. El mundo al revés, completamente. Bueno, pues ahora con un gasto eficiente, con una administración eficiente, estamos dando tiros de precisión hacia prioridades que son importantes para la salud, para el cuidado del agua, para el acceso universal al agua, porque el acceso universal al conocimiento y a la ciencia facilita el resto de los derechos. El derecho humano a la ciencia es un habilitador del resto de los derechos humanos, no solamente individuales, sino colectivos de esta y de las siguientes generaciones. Y que me parece que es parte de lo mismo, esto que nos comentaba de la ciencia, la tecnología, la innovación, que es un término que también se utilizaba mucho, supeditada a los intereses del capital, porque también hay que decirlo, ahorita nos decía más de 41,000 millones de pesos. 45,000. 45,000 millones de pesos que se destinaron a empresas que tienen también nombre y apellido. Monsanto, Volkswagen, BMW, muchas empresas Bayer, que finalmente no representan ningún beneficio para la ciudadanía ni para las y los mexicanos. Tenemos que hacer un breve corte, pero enseguida seguimos con la conversación porque está bastante buena. Quédense. El cambio en la política científica mexicana, generado en los últimos 5 años, se ha regido por el principio de austeridad y prioridad al interés general. Este cambio ha generado mejores resultados que en administraciones pasadas. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, hasta 2022, se tiene registro de 128,000 personas dedicadas a las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Estos resultados son el fruto del apoyo que el Consejo brinda de manera directa y sin intermediarios a la comunidad científica mexicana. De 2018 a la fecha, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación ha generado un nuevo Sistema Nacional de Posgrado en el que se establecieron criterios claros de asignación, lo que ha dado como resultado que más de 80,000 profesionales hayan resultado beneficiados con el otorgamiento de una beca de posgrado. El Sistema Nacional de Investigadores logró reconstruirse y, hoy día, a través de un mecanismo plural, ha sumado a más de 10,000 nuevas personas investigadoras, lo que significa un incremento del 14%. Y es que en 2016 alcanzaban apenas a 25,073 personas, mientras que en 2022 se superaron las 36,600. Las actividades del nuevo Consejo Nacional de Humanidades,
Ciencia, Tecnología e Innovación actualmente tiene énfasis en áreas de la salud. De 2019 a 2021, se otorgaron 9.249 becas en esta área. Y con el programa de estímulos a la innovación, ha sido posible avanzar hacia la consolidación de una nueva industria mexicana dedicada a salvar vidas. En colaboración con los 26 centros públicos de investigación, los cuales desarrollan innovación médica de manufactura mexicana que permitieron ahorros al sistema de salud público. Es el caso de la fabricación de más de 1,000 ventiladores que sirvieron para dar atención a cerca de 19,000 pacientes de hospitales públicos en México afectados por la pandemia de COVID-19. También se consolidó la fabricación de concentradores de oxígeno y el monitor fetal Tlacali. Gracias a la reorientación de su presupuesto, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación consiguió establecer programas nacionales estratégicos a través de 500 proyectos en los que se invierten más de 1,000 millones de pesos. Se trata de acciones relacionadas con el rescate del lago de Texcoco, el ordenamiento hídrico y ecológico, producción agroecológica, sustitución de glifosato, y algunos otros como el rescate de las abejas y sus funciones ambientales y la producción de alimentos sin elementos tóxicos, entre otros. En el rubro de la soberanía tecnológica, para el bienestar del pueblo de México, el CONACYT consolidó la creación de dispositivos médicos de alta especialidad como el Estén mexicano para atender enfermos de infarto, torres de alto flujo para oxigenoterapia, biocerámico para la regeneración ósea y cicatrización, biosensor para la detección de virus y antivenenos. Además, ha logrado instalar infraestructura novedosa y única en el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales del Instituto Politécnico Nacional, al tiempo que se trabaja en la generación de soluciones tecnológicas para la producción de alimentos libres de glifosato, transgénicos y otros tóxicos. Dentro de todos los logros y alcances del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que resaltan del 2018 a la fecha, destaca importantemente la recuperación de la soberanía en la producción de vacunas. Para ello, ha sido necesario articular y generar nuevas capacidades científicas, laboratorios y centros públicos y plantas industriales en acuerdos transparentes con empresas comprometidas. Los resultados que la iniciativa ha alcanzado redundan en la obtención de vacunas para algunas enfermedades, elaboradas con diferentes formulaciones que se adecúan a las distintas poblaciones que habitan en territorio mexicano. Es de esta forma como entre el 2018 y 2023, el cambio en la política científica ha logrado cambios significativos, que terminaron por extinguir los privilegios de una cúpula dorada mantenida al interior del extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estamos de regreso en Conversando en el 21 y estamos platicando con la doctora María Elena Álvarez Buya sobre este nuevo CONACYT con H. Y me gustaría preguntarle cuál es la agenda. Ya hablamos de cuál era la agenda en el viejo CONACYT, cuál es la agenda, cuáles son los ejes sobre los que ahora se realiza el trabajo desde el nuevo CONACYT con H. Claro que sí. Mira, en primer lugar, recuperar un manejo honesto de los recursos del pueblo de México, del erario, de los recursos del erario que se destinan al CONACYT, que además coordina 26 centros públicos de investigación. Desenraizar la corrupción. Es el eje central del gobierno del presidente López Obrador, y ese fue el primer eje en el cual yo trabajé. Entonces, ¿qué me encontré? Una desorganización administrativa, una opacidad habilitada por 91 fideicomisos que permitieron este dispendio y este desvío muy probablemente
con daños inclusive patrimoniales y fallas administrativas muy delicadas en contra pues, del país, ¿no? A través de estos 91 fideicomisos se transferían estos recursos sin que además ya estuvieran operándose con los lineamientos de la Cámara de Diputados y del presupuesto de egresos de la Federación que año con año se mandatan a cada una de las dependencias del gobierno. Entonces esa fue una de mis primeras acciones al frente de este CONACYT, el habilitar la posibilidad de extinguir los fideicomisos para poder consolidar los recursos, además parar este dispendio, recuperar recursos, recuperamos en proyectos que eran insolventes, técnica o administrativamente, más de 7,000 millones de pesos y dejamos de gastar más de 15,000 millones de pesos, es decir, cerca de 30,000 millones de pesos fueron ahorrados por recuperación o porque no se siguieron las tendencias de gasto que se tenía de estos 91 fideicomisos. Y bueno, aunque yo, digamos ingenuamente, solicité a cada uno de los gobernadores, presidentes municipales, 32 gobernadores, la jefa de gobierno, el cancelar estos fideicomisos, el extinguirlos y también a los titulares de las 15 dependencias del gobierno federal que llevaban otros 15 fideicomisos, porque los de aquí, que eran los institucionales, inmediatamente empecé a procesar su extinción y a consolidar estos recursos en la tesorería de la Federación, que era donde correspondían, porque se iban alimentando y haciendo estas cajas que, sobre pretexto de la innovación, que como dije, no subió sino bajó en el sexenio pasado, se iban dando a fondo perdido a las empresas. Entonces los de aquí institucionales los pudimos empezar a cerrar, pero tuvo que venir el decreto presidencial que no solamente mandató la extinción de los 91 fideicomisos de CONACYT, sino de un par de decenas más de otros fideicomisos. Y bueno, eso fue un cambio pues rotundo. Aparejado a ese cambio administrativo y a esa devolución de recursos a donde pertenecían, porque pues eran pasivos, no se gastaron en su momento de acuerdo a la normativa y de acuerdo a lo que establecía año con año la Cámara de Diputados, lo honesto para el país, para el erario, era devolver esos recursos, ¿no? Pero además de eso, reestructuramos el CONACYT. El CONACYT estaba estructurado en carteras de gasto. No en carteras de proyectos a favor del país, no, en carteras de gasto oneroso, bueno, dispendioso y a veces poco sustentado y probablemente hasta legal, ¿no? Esto ya no me toca a mí analizarlo. Y entonces el cambio de estructura de CONACYT, ahora con solamente 2 directores adjuntos, no 6 como había antes, y una organización también para recuperar la soberanía en el manejo de los sistemas, de una coordinación de repositorios e investigación que directamente yo coordino y que hemos podido desde esta coordinación poder desarrollar nuestros propios sistemas y así forjar soberanía en tecnologías inteligentes y de cómputo, nos ayudó a implementar una agenda de 5 ejes programáticos: el apoyo decidido a las comunidades de HCTI, la recuperación de la ciencia básica y de frontera, que se abandonó en 2017 y 18, 0 pesos a la comunidad científica, a la par que iban estos miles de millones. Yo, por ejemplo, desde mi laboratorio no tenía ni idea que el CONACYT tenía tantísimo dinero, cuando en 2017-18 no nos dio un solo quinto para hacer investigación. El tercero son estas agendas que habilitan la posibilidad de articular, sumar y potenciar las capacidades ya instaladas en el país en torno a objetivos prioritarios en 10 agendas temáticas que son los programas nacionales estratégicos. Este es un eje novedoso en el CONACYT, en el país, que ha permitido habilitar una comunidad amplísima de miles de colegas y estudiantes que de manera eficiente avanzan en el conocimiento, pero a la vez en su aplicación, en su incidencia directa, en alianza con el sector, el resto del sector público y con las comunidades, el sector social. El cuarto eje es el de soberanía
tecnológica o innovación soberana para el bienestar, en donde hemos podido tener logros muy importantes que podemos... ¿Cuáles serían algunos de estos logros? Bueno, algunos de estos logros, los ventiladores, que hoy por hoy tenemos una escuela de ventilación mecánica mexicana que ha sido capaz de generar el mejor ventilador del mundo, Ejecatl, modelo 4T, que ya vamos en la versión 2, y el otro, GATSI, en alianza con una empresa pequeñita que nunca había recibido apoyo de CONACYT, por cierto, de ingenieros Otomis, por cierto, con quienes estamos haciendo una alianza muy virtuosa para no solamente ya producir ventiladores, sino para producir equipo médico de alto nivel, como máquinas de anestesia, carros rojos, monitores de signos vitales, monitores fetales, en una empresa Serimédica de México que va a estar articulada desde Innova Bienestar, que es la reconfiguración de uno de los centros públicos de investigación que estaba constituido como una paraestatal, en una paraestatal que potencie la capacidad de innovación soberana para el bienestar en nuestro país. No solamente en equipo médico, sino en otras ramas. Por ejemplo, pues semiconductores y pues microelectrónica, todo lo que tiene que ver con la transición energética. También estamos trabajando por encargo presidencial en toda la cadena de valor del litio y en lograr soberanía, no solamente en la exploración y en la explotación, sino en la transformación del litio en favor del pueblo de México. Y el último eje, bueno, y tenemos varios otros desarrollos tecnológicos ya que son una realidad, como los bioinsumos para evitar el uso de tóxicos. En fin, van a irse dando a conocer, desde luego, la vacuna patria, que bueno, pues ha pasado ya todas las pruebas preclínicas, clínicas, estamos solamente en la fase regulatoria y además hemos obtenido de parte de la empresa con la cual estamos colaborando el compromiso de inversión para poder tener también otra vez, como teníamos a final de los 90s, soberanía en vacunas. Y el último eje, que tiene que ver explícitamente con promover proyectos que hagan una realidad lo que se mandata en la Constitución, que el acceso a la ciencia sea un derecho universal, que todo mundo tenga este acceso. Entonces, hemos habilitado por primera vez el repositorio nacional desde CONACYT, los ecosistemas nacionales informáticos, donde ustedes pueden encontrar información de todos los resultados que se están obteniendo en los PRONACES, y también van a estar ahí todos los resultados de Ciencia de Frontera. Tenemos ya en este repositorio millones de visitas, decenas de millones de visitas, un programa de publicaciones, la revista de Ciencias y Humanidades, colecciones de libros en alianza con el Fondo de Cultura Económica, Fondo de Cultura Económico, y una serie de proyectos en territorio que permiten el acercar el conocimiento, por ejemplo, de la grandísima riqueza biológica que tenemos y su uso en esta red de jardines etnobiológicos en todo el territorio. Tenemos ya 26 de estos jardines y la meta es acabar teniendo al menos uno en cada estado, y varios otros proyectos que además facilitan la interacción con las artes para promover un acercamiento de la ciencia a las comunidades desde también la colaboración con artistas. Estos son los 5 ejes programáticos. En todos ellos tenemos resultados pues muy, muy satisfactorios. Doctora, y también ahorita nos hablaba de una reestructuración administrativa, también de presupuesto, y evidentemente esto también ha despertado algunos intereses con la implementación de la nueva ley del CONACYT con H. ¿Cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado? ¿Cuáles han sido las resistencias más fuertes a las que se han tenido pues, que enfrentar? Mira, muchas de las funciones sustantivas del CONACYT se habían subrogado a entidades privadas, como asociaciones civiles de interés privado, que habían quitado al CONACYT funciones fundamentales, como la estructuración, por ejemplo, de las comisiones del SNI, que simulaban una suerte de elección democrática, pero en realidad lo que pasaba es que había grupos muy restringidos, todos SNI 3, que eran los que evaluaban todo el tiempo quién podía entrar, quién no podía entrar al SNI, ¿no? Esto
pues ahora lo hemos recuperado porque es una función sustantiva del CONACYT, pero obviamente los grupos de influencia y de control que tenían este manejo, digamos, bastante elitista de estas decisiones y muchas otras tan importantes, pues no estuvieron contentos, ¿no? Y querían, fue una de las primeras presiones que yo recibí al llegar a esta oficina, que yo tenía que transferir un cierto número de millones, bastantes millones de pesos, por ejemplo, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, que estaba ya, pues, usurpando, porque no se puede decir de otra manera, funciones que debería de hacer el propio CONACYT. Y además en contradicción con la ley, inclusive la ley que ya no es vigente, la ley pasada, ¿no? Entonces el reordenar esto, el armonizar los reglamentos, los lineamientos, las leyes, implicó que las personas de manera más discrecional y de alguna manera, pues digamos, privativa o elitista, tenían el manejo de muchas de las funciones del CONACYT. Por ejemplo, la difusión estaba en manos de algunas empresas privadas que año con año el CONACYT les transfería recursos. Entonces, una función tan importante, tan esencial como la comunicación de la ciencia, pues estaba fuera. Y el área de comunicación la tuvimos que hacer de nuevo. Los sistemas, fue por eso que generé la coordinación de repositorios, investigación y prospectiva, y tenemos ahí ahora cuerpos de ingenieros, de expertos que han, desde un punto de vista soberano y con lineamientos que directamente les he dado, porque no mencioné hace ratito que me preguntaste mi trayectoria, pero además de biología estudié prácticamente la carrera de matemáticas, una gran parte de la carrera de matemáticas, el cómputo me gusta mucho, entonces fue uno de mis primeros retos también, recuperar la soberanía del país y en particular la capacidad independiente del CONACYT de manejar nuestros propios sistemas. Las bases de datos estaban privatizadas, pagándose grandes cantidades de dinero por el uso de ciertos programas, todos bastante obsoletos, bastante insuficientes. Hoy tenemos plataformas propias. Entonces, todo ello fue tocando intereses. Y luego imagínate, pues, aquellos beneficiarios a fondo perdido de esos dinerotes o de la asignación discrecional de becas, ¿no? Empezaron a ejercer una cierta presión, diría yo, bastante violenta a veces, ¿no? En medios, muy desvirtuada. Y bueno, pues eso puede ser un reto porque uno no se espera esa reacción, pero por otro lado no hubo nada que impidiera. ¿Por qué? Porque había un mandato, una línea muy clara y pues una convicción fuerte. Doctora, me gustaría mucho que habláramos un poquito sobre esta campaña mediática que se hizo en contra del CONACYT. ¿Le parece si lo hacemos después del corte? Sí, cómo no. Vamos a un corte y enseguida regresamos. En el pasado, las políticas públicas aplicadas en materia de ciencia y tecnología se enfocaron en privilegiar intereses privados e individuales por encima de lo público y lo social, provocando con ellos un gran rezago y graves crisis ambientales que ocasionaron impactos negativos en salud y seguridad a poblaciones vulnerables. En 2018, con la llegada de esta administración, se replantearon las políticas públicas aplicadas en ciencia y tecnología. El marco de acción ahora se ejecuta bajo un solo principio: Ciencia por México. Para este paradigma, se han definido 5 ejes estratégicos, el primero de ellos relacionado con el fortalecimiento de la comunidad científica. Y es que, en México, hasta 2019, existían 0.7 científicos por cada 100,000 habitantes económicamente activos, mientras que, según la OECD, en Japón habían 10, en Estados Unidos 8.5 y en España 6.7. Para revertir estas cifras, el nuevo CONACYT brindó en el mismo año apoyos a 113,000 nuevos científicos a los que destinó el 67% de su presupuesto a través de programas como el Sistema Nacional de Investigadores, cátedras, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
o las distintas modalidades de becas en el extranjero. En este último rubro, México destaca por ser uno de los países del mundo que más envía estudiantes de posgrado al extranjero, al alcanzar casi 5,000 estudiantes en distintas modalidades, especialidad, maestría, doctorado, posgrado y estancias sabáticas. El segundo eje tiene que ver con ciencia de frontera, rubro que en 2017 y 2018 vivió su periodo más dramático cuando el antiguo CONACYT destinó 0 pesos para investigación en ciencia básica y ciencia de frontera, lo que provocó que México descendiera 16 lugares en los indicadores de eficiencia en innovación medidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El nuevo CONACYT apuesta decididamente por la investigación en ciencia de frontera. Actualmente, financia investigaciones de vanguardia en todos los campos de conocimiento, incluidas las humanidades y las ciencias sociales. Además, ha sido posible mantener el liderazgo científico internacional de México en los campos de astronomía y astrofísica. El caso de mayor éxito se observa en el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, ubicado en Puebla y reconocido mundialmente por su contribución en el hito histórico de la captación de la primera imagen de un agujero negro. El tercer eje se orienta a los programas nacionales estratégicos, los PRONACE. Se trata de desarrollar investigación bajo demanda que parta del conocimiento de la raíz de un problema para encontrar soluciones que repercutan positivamente en lo social y el cuidado del ambiente. Ejemplo de ello es la puesta en marcha de un consorcio de investigación integrado por 7 coordinadores, 43 investigadores especializados en leucemia y 16 clínicos para combatir los altos índices de casos de leucemia linfoblástica aguda en niñas, niños y jóvenes mexicanos. También destaca la aportación de una sofisticada herramienta de ciencia de datos que emplea inteligencia artificial para concentrar información de todos los bancos de datos abiertos para permitir trazar un mapa que facilite la localización de personas desaparecidas. Desarrollo tecnológico e innovación abierta es el cuarto eje de acción. Para el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, el apoyo a las empresas nano, mini, micro y medianas que tienen base científica y tecnológica es de vital importancia, sobre todo si se vinculan con cadenas productivas articuladas con el resto de los sectores. Por esta razón, el nuevo CONACYT abrió una convocatoria de estímulo fiscal a la investigación y desarrollo tecnológico que equivale a un incentivo del 30% de los gastos e inversiones incrementales en rubros elegibles. En 2019, se recibieron 133 propuestas, 27% de ellas vinculadas a temas de salud. El quinto y último eje se relaciona con la difusión y acceso universal a la ciencia. Tiene por objetivo derribar las brechas de desigualdad en el acceso del conocimiento científico y los beneficios del desarrollo tecnológico y la innovación. Estamos de regreso en Conversando en el 21 con la doctora María Elena Álvarez Bulla, la directora del CONACYT, nuevo CONACYT con H. Ya estábamos hablando de esta campaña de desinformación, de noticias falsas, de propaganda también y de ataques mediáticos hacia el CONACYT por todos los intereses que tocó con la implementación de esta nueva ley. Uno de estos ataques estuvo centrado en el tema de las becas. Se ha dicho que ahora se redujo la inversión en becas y que también se están dando mucho menos becas que antes. ¿Es verdad, doctor? Falso, totalmente falso. El presupuesto de becas ha aumentado sin parar desde que empezamos este gobierno del presidente López Obrador. Desde 2019 a la fecha ha ido en aumento. En este año estamos por ejercer más de 13,000 millones de pesos, una cantidad históricamente alta, mucho mayor de lo que se invertía, casi el doble que en 2017, por ejemplo. Y estamos por cerrar el año con un máximo de becas también, de número de becas de más de 90,000 becas. Entonces, el apoyo a las comunidades estudiantiles es prioritario para el CONACYT, prioritario para el presidente de la República. El programa de becas de CONACYT es parte del programa de becas del gobierno del presidente López Obrador. Siempre lo menciona
cuando da los informes del número de becas y no ha sido más que en aumento, no ha ido más que en aumento. Es totalmente falso. Y hubo un cambio en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, había una asignación discrecional, había una proliferación de programas a favor de intereses privados y de las mal llamadas reformas, las reformas neoliberales, por ejemplo, la mal llamada reforma educativa. Entonces, esto lo hemos estado ordenando ahora en el Sistema Nacional de Posgrados, en donde las becas, y ahí puede estar la clave de las protestas, ya no van a intermediarios, ya no van a coordinaciones, etcétera, sino van directamente a los estudiantes, y son los estudiantes quienes las solicitan y gestionan su solicitud ahora con plataformas propias hechas en CONACYT. Pero una cuestión más, una proporción importante de los posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en instituciones de educación superior públicas estaban privatizados, cobraban cuotas altísimas de inscripción y de colegiaturas. Hoy prácticamente todos, más del 96% ya, son gratuitos, se permite solamente una cuota de administración, de gastos de administración en el caso que sea imprescindible, pero que no puede por ningún concepto superar el monto equivalente a un mes de beca de CONACYT. Antes, a veces, los estudiantes tenían que invertir todas las becas, todo el monto anual de sus becas de CONACYT en pagar colegiaturas e inscripciones. Registramos, por ejemplo, algunas en instituciones de educación superior públicas, insisto, de más de 500,000 pesos. Entonces, claro, quienes tenían estos posgrados privatizados, pues no están contentos, pero los estudiantes están contentos y estarán cada vez más contentos y contentas. ¿Por qué? Porque les va resultando claro que hay un compromiso, además de muchas de las universidades, diría yo de la mayoría, por coparticipar en el financiamiento para alcanzar universalidad. Es decir, que absolutamente todas las personas que quieran estudiar un posgrado en este país tengan acceso a becas y que no dependa de su condición económica el que puedan estudiar un posgrado o no. La educación como un derecho y no como un privilegio. Eso también es parte de garantizar justamente el derecho a la educación. Doctora, otro de los temas que generó mucho ruido con esta ley del CONACYT fue el tema de la inclusión de las Fuerzas Armadas en esta Junta de Gobierno del CONACYT. Me gustaría preguntarle, ¿qué es la Junta de Gobierno? Si es problemático que estén ahí las Fuerzas Armadas o a qué lógica obedece que esté ahí. Sí, yo quisiera aclarar que quienes participan en la Junta de Gobierno ahora, como ocurre en casi todo el mundo, por cierto, son todas las instancias del gobierno federal y algunas otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tienen manejo de recursos de ciencia y tecnología, de humanidades, ciencia y tecnología. Y la Marina y también la Secretaría de la Defensa, la Sedena, tienen posgrados, tienen cuerpos científicos y de desarrollo tecnológico muy importante para fines que no son bélicos. Por ejemplo, han sido importantísimos para la detección de desastres socioambientales, de fuegos, para la atención, para el desarrollo también de tecnologías que tienen implicación muy importante a favor del bienestar social. Y dentro de estas dos instancias de gobierno hay cuerpos científicos, técnicos muy importantes y sus representantes son los que están participando en la Junta de Gobierno. Esto es importantísimo, es humanizar el quehacer de estas dos dependencias del gobierno federal y no al revés, como se ha querido ver, militarizar la Junta de Gobierno. Eso es absurdo, es hacer transparente el ejercicio de los recursos que se destinan al quehacer de humanidades, ciencias y tecnologías en todas las dependencias, no nada más en estas. ¿Por qué excluirlas? ¿Por qué que estén en la opacidad? Sino transparentar y que no haya duplicidades, sino que se aprovechen todas las capacidades del Estado para el mejor desarrollo humanístico, científico y tecnológico en favor del bien común, del bienestar, pues del interés general, que es lo que les toca, a esta institución desde luego y a todas las que están
ejerciendo recursos que se destinan a la educación superior y al desarrollo humanístico, científico y tecnológico. Esa es la razón. Doctora, me gustaría hacerle dos preguntas. Una en el sentido de cuál es su balance a 5 años de su administración, y la otra, ahorita nos hablaba, por ejemplo, de trabajar desde el CONACYT en beneficio del bien común de la población, del bienestar. ¿Cuál cree que debe ser el papel de las ciencias, de las humanidades y de la tecnología en la construcción de políticas públicas? Bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Siempre queremos hacer más. Tenemos una ambición por el servicio y por lograr grandes resultados en este gran gobierno, porque no se le puede poner otro calificativo, histórico gobierno del presidente López Obrador. Para mí ha sido un gran honor servir a mi pueblo bajo su mandato. Entonces el balance es muy positivo, tenemos grandes logros, iremos cristalizando informes muy detallados, va a estar disponible todo en la página de CONACYT, que está renovada por completo en los ecosistemas nacionales informáticos. Hay avances, pues no solamente en tecnología médica, que han sido bastante difundidos, sino en muchas otras áreas, pero sobre todo hay una renovada actividad de las comunidades con una mayor conciencia de lo que implica ejercer recursos públicos, y creemos una comunidad estudiantil también con una visión más comprometida a lo social y comprometida también con el saber, ¿no? Entonces el balance es muy positivo. Es muy importante que se continúen en el siguiente gobierno las agendas que son de mediano y largo plazo de los programas nacionales estratégicos, que ahora están mandatados por ley, por cierto, que se termine de armonizar. Eso se va a terminar en los próximos meses. Ya llevamos más de la tercera parte de los estados que han armonizado, y bueno, con quienes hemos firmado convenios en el contexto de la primera ley general, porque es la primera que mandata esta armonización, y ya hay varios estados que están a punto de también publicar su ley estatal en armonía con esta primera ley general. Pero es muy importante que este tejido de los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, sigan trabajando en favor de la comprensión profunda, la prevención y la solución de problemas en los territorios. Y esto requiere una continuidad de estas agendas de los programas nacionales estratégicos. Y bueno, también es muy, muy importante el dar continuidad a la mejora de la infraestructura y de los apoyos a la ciencia, y hay retos ahí. Yo creo que ahora que está ya reordenado el CONACYT, es momento de una mayor inversión en ciencia y tecnología para poder seguir fortaleciendo, como se ha hecho ya durante este primer gobierno de la Cuarta Transformación, las políticas públicas. El presidente tiene una visión muy rigurosa de todo lo que se hace desde el gobierno y un respeto y claridad de la importancia del quehacer humanístico, científico y tecnológico, y por eso es que nos ha pedido coordinarnos en muchas agendas, en la agenda de agricultura, de medio ambiente, manejo de residuos, por ejemplo, de energía, con lo del litio, de salud. Entonces, esta transversalidad del quehacer de HCTI en las políticas públicas y en el quehacer del Estado a favor de la nación y sobre todo del pueblo de México y su bienestar y del cuidado de nuestra gran riqueza biológica, ha estado ya presente por la claridad del presidente año con año de cuán importante es el que las políticas públicas se implementen con rigor científico, tecnológico y con una visión siempre humanística. Esto es parte del humanismo mexicano, y la agenda de CONACYT está totalmente en congruencia con el humanismo mexicano. Entonces, bueno, está asentada esta estructura, esta coherencia programática, esta claridad de la transversalidad del quehacer de HCTI, y pues no hay más que darle continuidad y seguir beneficiando a toda la población, con prioridad de los más pobres, desde un quehacer de HCTI verdaderamente comprometido
con la sociedad, con el ambiente, con la vida, con el futuro de la humanidad. Doctora, nos queda poquito más de un minuto. Me gustaría preguntarle qué sigue para María Elena Álvarez Bulla en los años que vienen, pues. Bueno, yo termino aquí este ciclo de servicio honrosísimo a mi pueblo, con este honor, como decía, de haberlo hecho bajo el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y regreso a mi alma mater, regreso a mi laboratorio. Nunca voy a dejar de incidir con una u otra forma de activismo en las causas que me motivan, que son las causas justas, pero tengo una gran pasión por lo que hago en mi laboratorio. Afortunadamente este laboratorio ha seguido trabajando en temas fascinantes como las bases complejas de la emergencia del cáncer y cómo prevenir enfermedades complejas, y temas que tienen que ver también con pues, el manejo de los riquísimos recursos fitogenéticos que tenemos en el país. En fin, tenemos unas agendas fascinantes, y aunque no las he abandonado por completo, pues sí las he tenido que dejar. Entonces tengo gran entusiasmo por regresar también a las aulas. Me apasiona la docencia y la formación de nuevas colegas y nuevos científicos que ayuden al país. Doctora, le agradezco mucho por su tiempo y también por esta plática. La verdad se puso bastante buena. Ustedes quédense en la programación de Capital 21. Yo soy Braulio Luna y esto fue Conversando en el 21 con la doctora María Elena Álvarez Bulla, directora del nuevo CONACYT con H.